estamos metidas en ella, es el vivir en el pecado ajeno. Para eso nos vamos a ir a Romanos 6, 16. Romanos 6, 16, perdón. Cuando lo tengan listo me contestan con un amén. Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Padre mío, gracias te doy. Padre, tu palabra, la que me has dado, voy a dar, Señor. Glorifícate entonces y bendice a mi hermano y a mi hermana, Padre. Glorifícate en cada uno, mi Señor. Si me has hecho pieza tuya para bendecir a tu pueblo, seas tú bendiciéndolo, Padre mío. Seas tú, Padre, convenciendo. A ti sea dada la honra y la gloria, Dios. Alabado seas. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hay un pecado muy grande. Hay una lucha espiritual muy grande en la iglesia de Cristo. Un pecado que no lo hemos cometido, ni lo hemos hecho, ni lo hemos pedido. Cristo se ha dado cuenta de ese pecado y quiere que la iglesia que está viviendo en el pecado ajeno sea liberada. La iglesia de Cristo tiene que ser libre. La iglesia de Cristo tiene que caminar con seguridad predicando el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué no se hace? Muchos estamos viviendo en el pecado ajeno. Hermanito, si usted se cuida para no pecar en contra de Dios, ¿cómo entonces usted está viviendo en el pecado ajeno? Muchos cristianos están atados en la iglesia. Muchos cristianos no sienten la necesidad de orar, y si oran no pueden orar, no están siendo santificados porque están viviendo en un pecado ajeno, un pecado que no les pertenece. Preguntará usted cuál es el pecado ajeno. Mis hermanos, ese pecado es la ofensa. Cuando alguien lo ha ofendido a usted, usted empieza a vivir calamidades, se le va el gozo. Muchos hasta la fe pierden, porque esa ofensa que les hizo otro los encadenó y les quitó la paz, le quitó el gozo. Empiezan a vivir una vida de calamidades en un pecado que no les pertenece. El ofensor ofende. ¿Y qué hace después? Yo bien, gracias. Pero ¿qué pasa con el ofendido? Es necesario que ustedes puedan comprender que en ningún momento debemos de vivir en un pecado que no nos pertenece. Miremos a Cristo Jesús. Él cargó con el pecado ajeno. Pero ¿para qué Él cargó con el pecado suyo y el mío? Porque lo quería perdonar. Porque quería que fuéramos libres de esos pecados. Entonces, cuando alguien nos ofende,
tenemos que perdonarlos, porque solo así salimos de ese pecado que quizás nos tiene amargados, que quizás nos hace llorar. El hermanito me ofendió, mi familiar me ofendió, mi amigo me ofendió, y empezamos a vivir quizás con un enemigo en la iglesia, un enemigo en nuestro hogar, un enemigo en nuestro trabajo. ¿Qué es la ofensa? La ofensa se distingue por la acción de estos verbos: injuriar, insultar, despreciar, herir, difamar, deshonrar y desacreditar, etcétera y etcétera. El ofensor trata siempre de ofender a alguien. ¿Qué es lo que trata? Quiere verlo humillado. Quiere quitarle la paz. Pero somos tan sensibles porque no conocemos esta lucha y caemos siempre en el pecado ajeno. Mi Dios es tan grande, mi Dios es tan poderoso. Dice la palabra: no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pertenece a la Santa Trinidad. Cuando contristamos al Espíritu Santo, contristamos a Cristo Jesús y contristamos a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? No es que el pecado nuestro le haga daño a Dios, sino que simplemente Dios se pone triste. Pero Él mandó a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que llevara el pecado ajeno, para liberarnos a nosotros. En la cruz clavó el pecado y lo destruyó para perdonarnos, para liberarnos, para darnos salvación. ¿Cómo se juzga? Hay dos formas de juzgar. Una forma es espiritual y la otra es carnal. La forma carnal no edifica. La forma carnal solo trata de ofender, de humillar. El juzgar es algo bueno para edificación cuando se está en el juzgamiento espiritual. Pero si al juzgar le agregamos el sojuzgar, esto es juzgar sin misericordia. Esto es tirar piedras como los fariseos tiraban piedras. No hacer la justicia de Dios. Difamar, hiriendo y metiendo en el pecado ajeno a muchos que reciben la ofensa. Mi Dios en realidad sufrió el desprecio que le hacíamos. Ustedes fueron perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados. Ahora bien, si usted está viviendo en el pecado ajeno, usted también está llevando el pecado de su agresor. Pero no es para que se quede con él. Igual que Cristo lo tiene que perdonar, tiene que deshacerse de él.
¿Por qué muchos cristianos no prosperan? Porque están viviendo en ese pecado. Dice la palabra de Dios que si perdonáis las ofensas, mi Padre también os perdonará. Entonces, mi hermano, si usted no perdona la ofensa, tampoco Dios le perdona sus pecados. La Biblia habla claro. Empezamos a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos de pecado. Pecados no declarados, pecados escondidos. ¿Y creen ustedes que una persona así va a vivir llena de la presencia de Dios? De ningún modo. Lucha espiritual. A nuestro agresor lo consideramos como nuestro enemigo. Pero Dios nos pide que ayudemos a nuestros enemigos. Ahora pregunto, si alguien lo ofende a usted, ¿a qué parte de su ser llega esa ofensa? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escuchen, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ser Dios lo ha dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién soy yo en el ser? Yo soy alma. Yo soy el alma. Mi cuerpo me representa ante el mundo, ante ustedes. Yo, alma, soy la que recibo la ofensa. La ofensa de que alguien viene contra mí recae en el alma, pero el alma se divide en tres partes, porque tenemos un poder muy grande todavía dentro de nosotros. No hemos sido restaurados completamente. El alma se divide en orgullo, jactancia y prepotencia. Estoy más que seguro que la ofensa llega a mi orgullo. ¿Por qué? Porque me ofendieron a mí. Y ese es mi orgullo, que ofendieron a mi orgullo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no hemos entendido lo que es la restauración, no podemos nosotros mirar esta lucha espiritual, porque soy yo y nada más yo. Llega un hombre ofendido al pastor: pastor, me ofendió el hermano sutano, perdónele. No, pastor, es que como no fue a usted, fue a mí, barrió con mi nombre. Entonces se miraba que sí lo había ofendido a él, pero su orgullo sobresalía y no podía aceptar que lo hayan ofendido. Entonces, mis hermanos, cuando esto pasa y no queremos perdonar y tampoco queremos pedir perdón, es por nuestro orgullo. Un ejemplo: si yo ofendí, muchas veces se piensa,
¿Por qué voy a pedirle perdón a este si no es nadie en la iglesia? ¿Cómo que no es nadie en la iglesia? Es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. Aunque no esté haciendo nada, tengo que pedirle perdón. Poquito a poquito vamos a ir entrando a lo más profundo de este mensaje. Cuando un hombre recibe a Cristo como su Salvador, este hombre lo primero que recibe es un nombre y se le llama cristiano. Luego viene y recibe al Espíritu Santo. Al ser llamado cristiano, llegar al Espíritu Santo, entonces es un hombre espiritual. Porque también dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, está un espíritu. Ya entonces dentro de nuestro cuerpo hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu que nos da vida. Ahora bien, cuando venimos a ser llamados espirituales, es que somos perdonados y somos justificados por Dios. Ahora les hago una pregunta. Cuando a usted lo ofenden, ¿podrá usted defenderse? Si dice usted que puede defenderse, ¿cómo será esa defensa? ¿Va a contraatacar? Porque si va a contraatacar, usted va a ofender a su ofensor. Se van a poner de tú a tú. ¿Sí me entiende? Entonces va a venir y va a hacer lo mismo que el ofensor está haciendo con usted. También usted va a ofender. Y a última hora los dos van a tener que hincarse y pedirse perdón y perdonarse mutuamente. Sí se puede defender con espíritu de mansedumbre, con amor, no contraatacando, no hiriendo la dignidad del otro. Terceras y cuartas personas muchas veces se meten en la ofensa. La sangre llama a la sangre. Es decir, la sangre intercede por su sangre. La sangre defiende a su sangre. Luchar a capa y espada. A mí me pueden ofender, pero que no se metan con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es cierto, por ejemplo, en un matrimonio, si yo ofendo a la esposa, es muy lógico que su esposo va a salir en defensa, porque esa es una de las cosas que tiene que ser el esposo, defender a su esposa. Pero la pregunta está, ¿cómo la va a defender? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿La va a ofender? ¿La va a defender quizás dándome un puñetazo? No. Hay veces que tenemos que defender igualmente con espíritu de mansedumbre. Es lógico, hermanos, que usted como padre va a defender a su hijo y usted como hijo va a defender a su padre. Pero la pregunta es ¿cómo? No vamos a caer en lo mismo, en lo que está haciendo el agresor. Venimos también a ofenderlo y lo ofendemos más. Le sacamos todos los trapitos al sol
y le decimos esto y le decimos el otro, porque no supimos controlar nuestro temperamento. Entonces, hermano, tenemos que estar listos cuando una cosa de estas nos suceda para no caer en lo mismo. Es muy largo esto que tengo que predicar, hermanos, pero que Dios me ayude. El ofensor, nuestro enemigo número 1. ¿Cuánto lo creen? En la carne, en realidad así es, que es nuestro enemigo. Pero mire lo que dice Cristo Jesús en Mateo 5:44. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es duro de sobrellevar. Son 4 exigencias que nos da Cristo Jesús. Amar a nuestro ofensor, bendecir a nuestro ofensor, hacer el bien a nuestro ofensor, orar por nuestro ofensor. Pregunto, ¿se lo merece? ¿Se merece que nosotros hagamos todo eso por él cuando nos ha ofendido? Contestémonos esta pregunta de esta manera. Hemos ofendido mucho a Dios. Ahora, ¿merecemos nosotros que Dios nos perdone? Y que a través que nos perdone nos justifique, que nos haga santos, que nos mire como que nunca hemos pecado. ¿Creen ustedes que no lo merecemos? En ninguna manera, no. Pero Dios no ve nada de lo que nosotros pensamos y entendemos. Venimos a Él pidiéndole perdón, nos perdona, nos justifica, se olvida de nuestros pecados, punto y aparte. Entonces, ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿merece nuestro ofensor que nosotros lo tratemos bien? Sí, se lo merece. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios tenemos que hacer lo que Dios hace. No solo lo tenemos que perdonar, sino también justificar. Es difícil sobrellevar esto con una persona que nos ha ofendido. Pero si miramos a Cristo, Él llevó nuestros pecados. Lo ofendimos tanto, hermanos. ¿Cuántos millones de pecados creen ustedes que Él nos ha perdonado? Pero una sola ofensa que nos hacen, no la queremos perdonar. Un ejemplo: yo no quiero perdonar al ofensor y le digo a Dios orando: no lo perdono, Dios, porque me ha hecho una gran ofensa. No lo perdones tú, no lo bendigas. Me pregunto yo, si Dios me contestara, me diría: está bien, no lo voy a perdonar. Pero como así tú piensas, tampoco te voy a perdonar a ti. Tampoco te voy a bendecir, tampoco te voy a santificar. ¿Qué creen que haría yo? No, Señor, mejor cambiemos el asunto, hablemos de otra cosa.
Porque es duro si Dios no me perdona, si no me justifica, si no me santifica. Entonces, es algo muy grande que nosotros tenemos que sobrellevar y hacerlo mientras estemos en este cuerpo con vida física. Nosotros hemos recibido un poder y una autoridad muy grande, el de perdonar pecados. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este es el poder que hemos recibido de perdonar pecados, pero solo los pecados que nos hacen. No estoy hablando de perdonar, de que yo pueda perdonar sus pecados ante Dios. Ese es un problema entre usted y Dios. Pero el problema mío es de que tengo que perdonar. Nos ha sido delegado el poder de perdonar y también el poder de justificar. Porque cuando Dios nos perdona, también nos justifica. Porque se olvida de nuestros pecados, porque ya no hay pecados. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Perdonamos y justificamos porque ya lo perdonamos del pecado que cometió ante nosotros. Ya lo olvidamos. Entonces, al comprender esto, el perdón y la justificación nos ha sido dado. Cuando la palabra de Dios dice: cosas más grandes haréis porque yo voy al Padre. Y una de esas cosas son estas: el de perdonar a nuestro agresor. Entonces, al conocer todo esto que Dios nos está enseñando, nos damos cuenta que hay un propósito. El poder de la justicia de Dios. Los dos poderes de la justicia de Dios, que son el perdón y la justificación. Ahora bien, Dios no nos puede perdonar si no nos arrepentimos. Y si no nos perdona todavía, no nos puede justificar, porque todavía no nos arrepentimos. Dios, al perdonarnos y al justificarnos, nos hace justos. El hombre ofensor, el ofendido, lo puede perdonar y justificar de tres maneras. En el nombre de Cristo Jesús, la primera manera: por obediencia al mandamiento. Cuando dice el mandamiento que tenemos que perdonar la ofensa. Por el amor de Dios y por la justicia de Dios. Cuando usted toma a su ofensor, viene y lo perdona y lo justifica, lo está presentando ante la justicia de Dios. No es que yo tenga, como le dijera así, la autoridad para perdonar pecados, sino que lo que yo tengo que hacer en la justicia de Dios, no por mi justicia, sino por la justicia de Dios, es hacer lo que Cristo hizo, es hacer lo que Cristo hace, es hacer lo que Cristo hará. Y en ese hará
nos llevará a la vida eterna. La justificación del hombre se divide en dos formas. Primero está la justificación carnal. Yo y nada más que yo. Esa justicia carnal, esa justificación carnal, no hace nada por mi enemigo. Todo es para mí. Yo no quiero perdonar porque todavía soy hombre carnal y que no entiendo lo que es el perdón. La justicia carnal no justifica a nadie, al contrario, sin misericordia, lo quiere mandar al infierno. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la justicia espiritual? En la justicia espiritual no pensamos en nosotros, sino que en nuestro ofensor. Porque si miran a Cristo Jesús, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no fue para beneficio propio, sino que para beneficio de todos nosotros. Entonces, así tenemos que actuar nosotros. Que lo que hagamos, el perdón y la justificación, no sea para nosotros como gloria, sino que para nuestro prójimo. Pero ¿qué pasa cuando perdonamos y justificamos? Lo liberamos del pecado. Él va a tener paz y también yo voy a tener paz. ¿Por qué? Porque me salí de ese pecado que me estaba afectando. ¿Sí están entendiendo, hermanos, lo que Dios quiere decir? Ahora bien, fíjense en el perdón de Dios sobre mí o sobre ustedes. Perdón, justificación, Dios se olvida de mis pecados. Este es el perdón o la justicia total o el poder de la justicia de Dios. Ahora yo, mi perdón total sobre mi prójimo, perdón, justificación, me olvido de su pecado. Estoy haciendo lo mismo que hace Cristo. Y si usted lo hace, también va a hacer lo mismo. Lo va a perdonar, lo va a justificar. ¿Y qué más? Y se va a olvidar de su pecado. Aquí hay algo muy maravilloso en Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es decir, que cuando dos partes se perdonan, ¿qué es lo que hay en la justicia? Paz. Hay gozo, hay armonía. El Espíritu Santo empieza a obrar en las dos personas y los empieza a capacitar. Es algo muy grande. Si ustedes, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la liberación del pecado que Dios ha producido en ustedes. Si ustedes se sienten bien contentos, lo mismo va a hacer usted con el perdón a su prójimo, porque lo va a liberar. Y lo más lindo, se va a liberar usted mismo. Es mucho lo que hay que aprender sobre esto. Ahora, cuando yo perdono a mi agresor y lo justifico,
lo hago libre, nada más del pecado personal que él cometió contra mí. Pero no puedo justificarlo por los pecados personales que él comete en contra de Dios, porque esos pecados yo no puedo perdonarlos. Si no puedo perdonarlos, tampoco puedo justificarlos. Ya ese es un problema entre Dios y el hombre. ¿Cómo caemos en la trampa del enemigo? Él nos invita a que vayamos y entremos a su pecado. Ay de aquel que la acepte. Miremos a Cristo Jesús, una invitación que Él nos hace, que se encuentra en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bonita invitación nos hace Cristo Jesús. Pero mire, el enemigo siempre quiere imitar a Cristo Jesús y busca a alguien, y este alguien convierte esta invitación de otra forma, a la forma inversa en que Cristo la hace. Venid a mí los que estáis descansados y descargados, que yo los haré cargar y cansar. Llevad mi pecado sobre vosotros y aprended de mí, que soy pecador, y hallaréis sufrimiento para vuestras almas, porque mi pecado es duro de llevar y pesada mi carga, mi pecado sobre ti. Cómo el enemigo corrompe la palabra de Dios, aunque no nos la dice así, pero es una invitación siempre cuando nos ofenden. ¿Para qué? Para meternos en el pecado ajeno. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí están metidos en el pecado ajeno? Muchos callarían, aunque estén metidos en ese pecado. ¿Cuántos han pedido perdón por la ofensa que han cometido? ¿O cuántos han querido perdonar? Entonces, mi hermano, al pensar de muchos, nosotros creemos que no se puede perdonar, que no se puede pedir perdón. Si no se puede, y no se puede, y no se puede, y nunca se intenta, ¿cuándo entonces vamos a hacer la justicia de Dios en nuestro prójimo? En 1 Corintios 7, 21, 23 dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, no os hagáis esclavos del ofensor. En esta palabra, Cristo tiene mucha razón. ¿Por qué motivo? Si usted está luchando afanosamente para no pecar en contra de Dios,
¿Por qué usted tan fácil va a caer en el pecado ajeno? Va a empezar a vivir quizás una vida espiritual miserable, si se le puede llamar así a una vida espiritual. No va a poder orar, incluso va a perder el sueño. ¿Por qué, mi hermano, si usted se cuida para no pecar en contra de Dios, se va a meter al pecado ajeno, lo va a aceptar, lo va a hacer suyo, y el ofensor bien, tranquilo, y usted sufriendo penas? ¿Acaso que Dios quiere que usted viva así? No, Él quiere libertad. Quiere que usted tenga libertad, que sirva con libertad, que perdone, que predique la palabra con libertad, que traiga a las almas a los pies de Cristo libremente, predicando el evangelio con poder. Pero con ataduras, ¿quién puede predicar el evangelio de Cristo? Ninguno. ¿Por qué se tiene que perdonar o por qué es necesario perdonar? ¿Por qué, hermano, se tiene que perdonar? Cumplir el mandamiento de Cristo Jesús, que dice que perdonemos las ofensas. ¿Pero por qué otra razón? Por la libertad que va a producir en nosotros y por la libertad que va a producir en el ofensor. Es necesario eso. En nuestra vida espiritual, si no accedemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a vivir en una lucha espiritual constantemente. Podrá venir aquí al altar, podrá preguntarle al pastor, decirle: pastor, ore por mí. Y todos los días lo mismo, y nunca va a ser libre por la oración de nadie. Ha acumulado mucho pecado dentro de su corazón. Y eso no lo deja hacer nada. Yo he visto muchas personas que ni orar pueden. Se hincan, quieren orar, pero no pueden. ¿Por qué? Nunca han conocido esta lucha espiritual. Y al decir verdad, yo le doy la gloria, honra y gloria al Señor porque me ha enseñado esto. Pero primero ha estado pasando por mi vida, porque he visto que Dios quiere un pueblo libre. Y esta iglesia, Dios quiere hacer muchas cosas con ella, con ustedes. Pero tenemos que liberarnos de todos. El miércoles el pastor habló de liderazgo. Y yo me gozo de ello. Porque mire, hermanos, había una sierva de Dios, una guerrera. Ponía manos, las personas se liberaban, sanaban, daba profecía. Y un pastor de afuera le pregunta al pastor y le dice: ¿qué es lo que ella hace aquí? Le dijo el pastor riéndose: es la que lava los baños. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle con eso? Que muchos andan con una carrera aquí que quieren primero lavar los baños, después ser diáconos, después ser líderes de diáconos, líderes de caballeros. Ya después quieren ser copastores. Están corriendo una carrera y haciendo pastores.
quieren subírsele encima a su pastor. Ellos están pretendiendo hacer una carrera, pero esa no es la carrera que Dios quiere que los líderes y que todos nosotros hagamos. Es la carrera de hacer algo muy poderoso en esta iglesia, algo para Dios, no para nuestro pastor, sino que para Dios. El liderazgo, como decía el pastor, no es una carrera, y yo lo entiendo muy bien. Esta sierva de Dios, que era la que limpiaba los baños, ella no estaba buscando hacer una carrera de llegar quizás a ser copastora, no. Ella servía a Dios de dos formas: con su cuerpo físico limpiaba los baños, y con el todo espiritual le daba a Dios y recibía de Dios. Muchas almas venían a los pies de Cristo. No es una carrera, repito lo que dijo el pastor. Hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué nosotros muchas veces pensamos que no perdonamos? Porque no lo hacemos de corazón. ¿Por qué nosotros pensamos que no podemos justificar a nuestro agresor? Porque no lo hacemos de corazón. Muchos se excusan diciendo: si no lo hago de corazón, mejor no hacerlo. Siempre hay un principio para hacer todo, y el principio está en Dios, y el principio está en la obediencia. Si yo creo que no puedo perdonar a mi hermano de corazón, estoy muy equivocado. Cuando empiezo a cumplir el mandamiento que dice que tengo que perdonar la ofensa de mi agresor, estoy haciendo el principio de Dios. Estoy queriendo ser obediente, aunque en mí pienso que no lo estoy haciendo de corazón, pero eso es muy lógico por la ofensa que me hizo mi hermano. Pero hay algo más grande, más divino, más sublime. Cuando usted empieza a sentir el deseo, mi hermanito, es algo aquí adentro que solo Dios lo mira, y usted no lo puede medir, no lo puede sentir, no puede mirar adentro de usted que ese deseo es que el que lo va a justificar ante Dios cuando usted perdona, no pensando si perdona de labios, no pensando si perdona de corazón. Eso que está ahí adentro es lo que mira Dios. Ahora bien, nunca piense que lo hace o no lo hace de corazón. Vaya y cumpla el mandamiento y perdone, hágase libre y haga libre a la otra persona. Es inaudito que si Cristo pensara como nosotros pensamos, ¿qué sería de nosotros? Yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza. Termino con esto. La ofensa es una prueba. La prueba de nuestra humillación, la prueba de nuestro verdadero amor, la prueba del conocimiento y sabiduría de Dios.
1 Corintios 11, 18, 19. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Un hermano muy conocido en la iglesia, lo ofenden. La iglesia toda va a poner sus ojos en él para ver cómo actúa. Entonces, en ese momento que lo ofenden, empieza a pasar la prueba. ¿Y qué es lo que la iglesia va a ver en él? Su amor, su obediencia, su fe, su sabiduría, su paciencia, su humildad, su misericordia, su perdón y su justicia de Dios. El hermano que es ofendido y prontamente perdona, pasó la prueba. Entonces dice la Biblia que él es aprobado. Pero lo más bonito de eso, hermanos, es que cuando nosotros perdonamos y pedimos perdón, hay una gran liberación congregacional. Y este es algo que Dios quiere hacer, liberar a la congregación. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas por las que fuimos llamados a esta iglesia. Pónganse de pie. Yo quiero pedirles a los que entendieron este mensaje, a los que quieren obrar en el perdón o en el pedir perdón, esos que se les hace difícil, que le pidan a Dios hoy que levanten sus manos, que le ayude, que le quite esa vergüenza, que le quite ese orgullo, para que usted pueda perdonar y pedir perdón. Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué no hacerlo? Si Cristo ya lo hizo por nosotros. Oremos a Dios y dé su paso de fe. Padre mío, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra que me has dado, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre mío, tú sabes quién o quiénes necesitan perdonar, necesitan pedir perdón. Padre mío, dale la fortaleza, dale, Señor, humildad, revélales tus palabras, Señor, para que en el nombre de tu Hijo amado lo hagan, Señor. Tú quieres ver a una iglesia libre, un alto refugio, demasiado alto, Padre, como el grano de mostaza, como ese árbol crecido, Padre. Dios mío, ayuda a cada uno de mis hermanos. Tu palabra las he dado, Padre. La palabra que me has dado, yo se las he dado. Y quiero que me acercaste a tu presencia, me levantaste, te doy la honra y la gloria. Postro a adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, no hay te lo pido, lugar Señor. más En el nombre de
estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios me le bendiga, hermanos.